170 años de evolución en la moda y el estilo de vida en México, que nacieron cuando un inmigrante francés comenzó lo que hoy conocemos como Liverpool. Una marca que se ha vuelto parte y orgullo de los mexicanos, siendo actualmente la única tienda departamental con presencia en todos los estados de la República Mexicana. Los llamados cajones de ropa tienen su origen prácticamente en lo que era el mercado del Parián. El mercado del Parián fue un mercado de mampostería construido exactamente en lo que hoy es la Plaza de la Constitución o el Zócalo de la Ciudad de México. Y ahí había cajones donde se hacía el comercio, de todo tipo de comercio, verduras, frutas, ropa y demás. En 1847, Jean-Baptiste Ebrard, originario del distrito de Barcelonnette, Francia, se instaló en una zona céntrica de la ciudad con un cajón dedicado a la venta de listones, agujetas y encajes. Compraba su mercancía en diferentes partes de Europa, pero para embarcarla y enviarla a México, siempre lo hacía desde el puerto de Liverpool, de ahí el nombre de su cajón. Con el tiempo el negocio creció y logró establecerse en un pequeño local. A 10 años de haberse instalado en la Ciudad de México, Monsieur Ebrard volvió a ser testigo de otra contienda, pero esta vez se trató de un conflicto civil entre conservadores y liberales. La Ciudad de México durante la Guerra de Reforma prácticamente siempre estuvo en manos de los conservadores. Entonces, en la Ciudad de México seguía la vida cotidiana, es decir, había teatros, había cafés abiertos, es decir, la Ciudad de México padeció poco. La Guerra de la Reforma no interfirió con el negocio de Monsieur Ebrard. En esa época se convirtió en mayorista y empezó a vender sus productos en el interior del país, sobre todo en Guadalajara y Puebla. De a poco, la pequeña empresa comenzaba a expandirse fuera de los límites de la Ciudad de México. Además, hay que pensar que la Ciudad de México no es el monstruo que hoy conocemos, sino en ese entonces la Ciudad de México era lo que hoy conocemos prácticamente como el centro. Con el tiempo, la Ciudad de México se convirtió en una megalópolis. Liverpool pasó de ser un pequeño cajón a marcar un récord de aperturas en 2016. En 1864, cuando Maximiliano y Carlota se instalaron en el castillo de Chapultepec, la emperatriz trajo de Europa el miriñaque. Enseguida se corrió la voz. Todas las mexicanas de clase alta querían tener el suyo, y Monsieur Ebrard pronto surtió el cajón del puerto de Liverpool con la nueva moda. El miriñaque era un armazón de alambre que le otorgaba a la falda una forma acampanada. En la parte de arriba se usaba un corset muy apretado para reducir la cintura. Con esta moda a las mujeres les costaba moverse con naturalidad. Mientras la alta sociedad mexicana copiaba la moda europea, las clases bajas usaban una vestimenta tradicional autóctona. A medida que el negocio se consolidaba, Monsieur Ebrard adquiría experiencia y conocía más sobre las necesidades y diferencias de sus clientes. En épocas de crisis, introdujo un concepto revolucionario para la mercadotecnia del siglo XIX. Compra cuando quieras, paga cuando puedas. El concepto compra cuando quieras, paga cuando puedas, yo creo que ha sido uno de los éxitos a través de los 170 años de Liverpool. Se ha adaptado a las necesidades de su clientela, ha visto lo que su clientela necesita y es por eso que ha dado muchas facilidades, ¿no? En cuanto a promociones o la forma de pagar, establecer una cuenta de crédito. A comienzos del siglo XX, durante la presidencia de Porfirio Díaz, la Ciudad de México comenzaba a experimentar grandes progresos. Se remozó todo el centro y adquirió un estilo muy parisino. Se asfaltaron las calles y por ellas transitaron los primeros automóviles, y los tranvías eléctricos reemplazaron a los carros tirados por animales. En este contexto de modernización, Liverpool inauguró su primer almacén con el concepto de tienda departamental tal como lo conocemos hoy. Era un edificio de 3 pisos en la actual esquina de 20 de noviembre y Venustiano Carranza. Este gran local contaba con un piso entero dedicado a los artículos para el hogar. Además comenzó a venderse ropa de caballeros y niños y vestidos por talla, que fueron toda una novedad para la época. Las prendas confeccionadas se convirtieron en una opción accesible para la mayoría
y eran mucho más económicas que las realizadas por encargo a los sastres. Y después de la Revolución Mexicana hay un proceso inverso en la moda de la élite y en la moda de la clase media que pretende imitar a la élite. Y entonces lo afrancesado se vuelve viejo, se vuelve una clara imagen del antiguo régimen. La mujer se animó a cortarse el pelo, abandonó el corset porque era incómodo para trabajar y comenzó a utilizar faldas más cortas. Y empezó el maquillaje mucho más fuerte, ¿no? Mucho más atrevido, muchas sombras en los ojos, rubor, la boca era muy roja y en forma de corazón. Entonces la mujer se volvió mucho más sexy, mucho más moderna y sobre todo mucho más práctica y mucho más confortable para poder trabajar. Eran tiempos de cambio. La modernización de la ciudad alcanzó su momento de auge en los años 30. Había más actividades en las calles. Los pueblos cercanos a la ciudad se transformaron en suburbios. A comienzos de esta década, el puerto de Liverpool estrenó un cuarto piso en su edificio. Pero en medio de esta transformación urbana, comenzaron a abrirse avenidas y la tienda departamental fue derribada en 1934 a cambio de una compensación económica. Se le otorgó un terreno más grande y en 1936 se inauguró la tienda del centro que conocemos actualmente con 6 pisos, ubicada en una esquina estratégica de la ciudad. La nueva tienda fue innovadora en 2 sentidos, por el estilo Art Deco del edificio que estaba en la vanguardia en esa época y por la gran novedad que introdujo, las primeras escaleras eléctricas que hubo en México. Liverpool Centro fue la primera tienda que tuvo escaleras eléctricas. Entonces la gente, yo me acuerdo de niño, me traían a subir y bajar escaleras eléctricas. A lo largo de su historia, la empresa se destacó por su arquitectura y diseño de sus tiendas, por las que obtuvo premios y distinciones internacionales. En la década de los 50, la venta de aparatos de uso doméstico creció un 500% en todo México. Liverpool enseguida incorporó esta novedad y la televisión pasó a ser un producto destacado dentro de toda la gama de ofertas de las tiendas. Todo cambia a partir de los anuncios, de los cuales se aprovecha esta introducción y esta instauración de los medios de comunicación. Desde la vestimenta para hombres y mujeres que tenían que estar listos para las noches de juerga, hasta para el trabajo, los paseos. Pues México tiene que estar a la moda. En los años 70, las tiendas a nivel mundial empezaron a abrir sucursales en las colonias de alto nivel para atender a este tipo de clientes. Liverpool inauguró su tienda en Polanco. Con su arquitectura ganó el premio al almacén más bello del mundo. El diseño estuvo a cargo del ingeniero Takeuchi, quien luego creó el logo de Liverpool que conocemos actualmente, partiendo del concepto de 4 líneas que se entrelazan entre sí. Líneas que representan las primeras 4 tiendas de Liverpool: Centro, Insurgentes, Polanco y Satélite. Esta última abrió sus puertas en 1972 y fue la primera sucursal dentro de un centro comercial. Los años 90 comenzaron con grandes avances tecnológicos. Se lanzó comercialmente Internet y fue el boom de los teléfonos celulares y los videojuegos. Esto enseguida se vio reflejado en el consumo y en los aparadores de las tiendas que exhibían los modelos de los más variados equipos electrónicos. La ropa casual se convirtió en la moda de esta década. Fueron años de gran expansión para la empresa. En 1993, la compañía inauguró un almacén dentro del centro comercial Santa Fe. Ahí Liverpool volvió a sorprender a sus clientes al introducir un elemento novedoso y vanguardista en su interior: las primeras escaleras eléctricas curvas de toda Latinoamérica. México comenzó el siglo XXI con más de 97 millones de habitantes y grandes novedades en el mundo de la tecnología. En 2005, el aparato de sonido más vendido de Liverpool fue el CD player portátil de Sony, que al poco tiempo fue reemplazado por el iPod. En junio de 2016, la empresa crea un nuevo espacio dedicado a la exhibición de productos novedosos para los fanáticos de los gadgets: Zona Geek, que reúne a las marcas más importantes del mundo tecnológico. La verdad es que siempre tiene buenas promociones. Siempre Liverpool se ha caracterizado por tener lo último en tecnología, y eso es también lo que me late. Porque incluso en la tienda en línea te ofrecen ciertas ofertas que son muy tentadoras. Además, continúa con su estrategia de incorporar a su staff a jóvenes colaboradores.
En Liverpool estamos convencidos de que nuestra principal fortaleza es el personal que labora con nosotros. Solo con grandes personas podemos obtener grandes resultados. Más de la mitad de nuestros colaboradores son millennials. Desde que trabajo cerca de un Liverpool se ha convertido en parte de mi vida porque todo lo puedo encontrar aquí. Liverpool es parte de esos eventos más importantes en la vida de cada ser humano. Desde el nacimiento, la boda, los aniversarios, la compra del primer refrigerador, el amueblar el primer departamento, es estar presente en las emociones de nuestros clientes. Liverpool celebra 170 años de acompañar a los mexicanos en su vida cotidiana, de estar pendiente de sus necesidades y sus deseos. 170 años de crecer, expandirse y plantearse nuevos desafíos,